estuvo en remojo durante 24 horas, eso se llama kavush arei hu kemevushal. Lo que está en remojo durante 24 horas, Jajamim lo consideraron como cocinado. No es cocinado de la Torah, porque es en frío, pero sí es cocinado según Rabanán. Y por eso, aquí básicamente la carne se cocinó en leche, y por eso la leche está prohibida y la carne está prohibida cuando la carne estuvo en remojo durante 24 horas. Ese es la halajá de kavush. Y eso es con una condición, de que el alimento o que el líquido no es harif, no es picante, ¿sí? Pero si es una comida mexicana, por ejemplo, que tiene picoso, Picante entonces picante con comida, ¿no? Entonces ahí el din, la ley de kavush, es más rápida. ¿Por qué? Porque la influencia que hay entre los alimentos cuando el alimento es picoso es más rápida según Jajamim, y por eso ahí el tiempo es más corto. ¿Cuánto tiempo? 7 minutos, ¿no? Algo así. 12 minutos, 18. Es muy difícil calcular el tiempo, o sea, es muy rápido. ¿Sabes? Ya fue. עכשיו, la misma halajá la tenemos cuando uno de los dos alimentos está bien salado. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una carne que la remojaron en sal, ¿sí? Y que luego esa carne bien salada cayó en leche, le cayó leche encima. Entonces, otra vez, en este caso la halajá es diferente y el proceso de cocinado, que no es un cocinado de la Torah, pero es un tipo de cocinado, entonces también es mucho más rápido, y Jajamim consideran a la melijá, al salado, como bishul, como cocinado. Entonces tenemos dos tipos de cocinados de Rabbanán, de Jajamim. Uno se llama kavush y el otro se llama maluach. Uno se llama que yo remojo la carne en la leche, ¿sí? O un producto sólido de leche, queso, en un líquido de carne, una salsa. Entonces ese producto se considera que si pasaron 24 horas, entonces eso se vuelve como si se hubiera cocinado carne con leche. Si es picoso, es bien rápido. Y si es maluach, lo mismo. Si es algo bien salado, el contacto de lo salado con el otro también provoca de que haya interacción, y por eso el producto se prohíbe de los dos lados. Entonces, estas cosas no son muy comunes, solamente que sepan los conceptos. Y lo que hay que hacer es siempre tener mucho cuidado de que las cosas de carne y de leche estén suficientemente separadas para que no tengamos esos problemas, que se me cayó un poco de leche en la carne o un poco de carne en la leche, y ahí tengo que empezar a hacer investigaciones también prácticas y también halágicas, y generalmente lo mejor es, por supuesto, aconsejarse con una persona entendida de la materia, con un rab, con un jajam, para ver qué hay que hacer. Entonces, por eso hay que tener cuidado en esas cosas. ¿Cómo define el kavush, Rami? Remojo. Gracias. Pero tiene que ser Lo remojo de 24 horas. en leche. Con leche. Cuando es No, el remojo puede ser de los dos lados. Lo más común es de que se remoje carne en leche, porque la leche es líquida. Y realmente no hay carne líquida. Porque el remojo es de que agarro algo sólido y lo remojé en algo líquido. O sea, Una pregunta, una sopa de carne. de carne, Ajá. o sea, con sustancia de pollo. Sí, Si es me la como carne. el día siguiente, ¿estoy comiendo carne? Sí. No, el producto siempre queda... Escuchen bien. Nos vamos a estudiar qué pasa con los keilim,
los utensilios en donde cocinamos carne con leche. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que hay diferencia dentro de las primeras 24 horas que cociné y después de las 24 horas que cociné. Esa halajá es relevante solamente en kelim. En productos, carne, leche y demás. Lo que es carne se queda carne por siempre. Y lo que es leche se queda leche por siempre. Y lo que es sopa, lo me llame líquido sólido. ¿Sí? Usted cocinó en una olla. Cocinó pollo y ahí tiene el caldo. ¿Saben? Entonces, lo de que según el Shulchan Aruch, eso se considera tafshil besari, se considera una comida cocinada en carne. Y respecto al tema de esperarse las 6 horas entre carne y leche, no sería la misma halajá, pero nosotros acostumbramos que es la misma halajá. Nosotros esperamos por pollo, o por caldo de pollo, o por salsa de pollo, exactamente lo mismo, como si fuera el pollo o la carne también. Cociné carne con leche, con agua, hice de eso una sopa o un líquido de carne, eso se queda carne por siempre. So, sí. Una pregunta. La ubre de la vaca, ¿se come o no se come rápido? Sí, se come. ¿Y se puede cocinar en Se fuego? puede comer, solamente que tiene una forma especial de hacerla kasher. Hay que cortarla bien, hay que dejar de que fluya toda la leche que hay, ¿sí? Y hay un simán especial en el Shulchan Aruch que habla sobre cómo se kasheriza, cómo se hace la ubre. Porque tiene leche, porque ¿Ah? la ubre tiene leche. Mejor. A pesar de que según la halajá de Oraita, Es sangre. si yo comería la ubre con la leche que tiene dentro, no sería basar bejalab de Oraita, porque el basar bejalab, carne con leche de la Torá, es una leche externa, no una leche interna del producto. Pero de Rabaná nosotros nos cuidamos de bejolofen, de cortar y de sacar toda la leche. Y entre paréntesis, Yalta, esposa de Rav Nachman, en Masejet Julin, dice que hay varias cosas que la Torá prohibió y por otro lado las permitió. Hay cosas que la Torá las prohibió por un lado y las permitió por el otro. Le Mashal, ejemplo, la Torá prohibió comer sangre, pero la Torá te permitió comer Leche de vaca. hígado. No, leche, ¿qué tiene que ver la leche con el hígado? Con la leche. Viene de la sangre. Ah, está bien. Pero está transformada. Yo hablo de comer sangre. El hígado. ¿Qué es el hígado? Pura sangre. El corazón. Y si yo el corazón no es pura sangre. Tiene mucha sangre, pero no es como el hígado. El hígado es sangre. Es un coágulo. Entonces, ¿cómo está permitido comer hígado? Del fuego. ¿Ah? Asado. ¿Está bien? Pero estás comiendo sangre al final. Estás comiendo sangre asada. Ya fue. Con la acabó. O guisada. ¿Eh? No, guisada no se puede. El hígado hay que asarlo. Asarlo. ¿Ah? Preguntáselo a él. ¿Por qué? Después, sí. Cuando la carne está picante o salada se llama malúa. ¿Malúa? Ahora, dice Yalta, hay otra cosa que la Torá prohibió y te la permitió. Hay un pescado, un pez, que se llama shibuta. Así dice. Y tiene gusto muy rico. ¿A qué sabe? A cerdo. Te dice la Torá te prohibió cerdo, pero te permitió un pez que es kasher, que tiene escamas, pero que tiene gusto a cerdo. No, el que comió cerdo y come ese pescado, él puede saber si sabe igual, ¿no? Pero mejor así dice la Gemara. Otra cosa más. Brasil ha hablado que ese pescado se llama tambaqui. ¿Y sabe a cerdo? Sí. ¿A chancho? Pero ¿A tiene puerco? escamas.
Sí, kasher. No, es kasher, ¿verdad? Es kasher. Aquí no parece. No, ¿Y cómo después es dice la sabor que Gemara, tiene? la Torah prohibió carne con leche, pero permitió comer la ubre, porque la ubre tiene sabor a carne con leche. A filo que le quites la leche y la escurras, pero el sabor de la carne va a quedar un sabor de carne con leche, pero está permitido comer esa carne. ¿Cómo Así se que- llamaba la señora? Yalta, esposa de Rav Nachman. Después la Torah prohibió casarse con la cuñada. ¿Najón? Una persona está casado con una mujer, Hasbe Jalila, falleció su hermana, y luego falleció su cuñada, se divorció su hermano, y ahora él quiere casarse con la cuñada, no puede, Azur, no puede, pero Se muere. si su hermano falleció No dejó. y no dejó hijos, entonces esa mujer se llama Yevamá, y en ese caso hay mitzvah de casarse con esa mujer para redimir al hermano y guardar el nombre del hijo. Sí, o falar que para Gerim no hay esta prohibición. No. Entonces la Torah prohibió la cuñada por un lado, pero te le permitió por otro lado. ¿Sabes? Y así hay varios ejemplos. ¿Qué pasa si el hombre, o sea, muere el hermano? No entro ahora en la jota, no es el tema. Lo traje como una acotación, mamás entre paréntesis, ¿no? ¿Sabes? Lo dejamos ahí porque si no nos vamos a ir por a la jota de las cuñadas y no quiero no, solamente Yo pregunto más después. no, puede preguntar. A la jota de Bazar Bejalab, pregunte lo que quiere. En temas de carne con leche, pregunte lo que quiera. Pero no quiero irme por otros lados. Todo. Carne con leche que se tocaron caliente. Entonces, aquí ya sí tenemos un grave problema. Porque cuando hay calor, entonces hay transferencia de gusto de la carne a la leche y de la leche a la carne. O sea, este tema tiene muchas alajot, porque depende. Si la carne está solamente caliente y la leche no, si la leche está caliente y la carne no, si los dos están calientes, ¿quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Qué cantidad cayó de leche en la carne? ¿Cuánta carne cayó dentro de la leche? Bekitsur, esos son los capítulos más complejos para los que quieren estudiar y sacar un título de rabino, ¿besader? Esas son una de las alajot más complejas. No entre en eso, porque hay muchos detalles. Solamente saber de que cuando se cayó algo caliente, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo caliente en la mezcla de carne con leche, ahí el tema ya es más fuerte, porque ya estamos hablando de la ley de la Torah de lote bashel, de no cocinar, y el cocinado es cuando es en caliente. ¿Qué? Rab nos va a explicar, por ejemplo, en la nevera, ¿qué hacemos en la nevera? Que a veces hay En la accidentes. nevera ya explicamos, no hay problema. Usted en la nevera puede poner la carne con la leche, afilo en el mismo estante. Solamente tener cuidado de que no se toquen, ¿no? Yo que sé, que no. O sea, generalmente eso no sucede porque generalmente están o dentro de un plato, o dentro de un estuche, o dentro de un plástico, o dentro. Entonces, generalmente el contacto directo entre la carne y la leche prácticamente no existe. Sí, pero si es algo que por casualidad está abierto, ahí hay que tener más cuidado. Sí, ahí hay que tener más cuidado de que no se vaya a caer uno encima del otro. Claro. Sí. El otro día yo estaba intentando hacer macarrones en la olla que tengo de basar y cosas de basar. ¿Qué? Yo sin darme cuenta, siempre se le añade o aceite de semenzai o mantequilla. Sí. Entonces le metí mantequilla, pero luego me di cuenta que la olla era basarí. ¿Qué? Pero todo en frío, Menatime. ¿O ya se hizo caliente o qué? No, todavía no estaba caliente. No. Estaba calentándose ya el Estaba agua. tibio. El agua. Ahora vamos a ver eso. ¿Ves? O sea, del tema de cuando uno cocina, ¿la olla era de carne o era parve?
que la usamos para carne, para parve, usamos, o sea, tenemos nosotros dos valijas, No. una jalabí y otra parve basarí. טוב, אז esta alajá es una alajá que vamos a verla ahora. ¿Beseder? Los judíos tenemos tres baterías de... no baterías, baterías. Sí. Ellos se cocinan. Ollas. Ollas. ¿Cómo se dice? Batería. Batería de cocina. ¿Ah? ¿Qué? Entonces, los judíos tenemos jalabí, besarí y parve. ¿Sí? Algunos tienen también taref por las dudas si necesitan algo. Entonces tenemos... Los que tienen dinero. Sí. Además de la de pesa, sí, también besarí, jalabí. Unos tres. ¿Eh? 3x2. 3x2. ¿Qué? Sí, ya sé. Como una vez un señor quiso pasar por la aduana aquí en Israel y entró con 5 heladeras. Le dijeron, ¿para qué necesita usted 5 heladeras? 5 heladeras, ¿para qué necesita? Digo, ¿cómo? ¿No va a ver que yo soy religioso? Necesito 5 heladeras. 5 heladeras, ¿para qué necesita 5 heladeras? Uno para jalabí, otra para besarí, otra para parve, otra para pesach y otra para taref. Por eso necesito 5 heladeras. La cocina tiene que ser inmensa. ¿Eh? La cocina es grandísima. No, pero ese señor ha prohibido un perro. ¿Un perro? Ah, para el perro. Yosef Chaim, Melamed Zehut. Usted quiere hablar bien del Yehudí. No, entonces vamos a ver qué pasa. Caja. Primero hablamos de cocinar carne con leche. Entonces, queda claro que el Yehudí no puede cocinar leche en una olla de carne y no puede cocinar carne en una olla de leche. Y eso no solamente es la olla, sino que son todos los utensilios, las cucharas, cucharones, tenedores, cubiertos, todo lo que sea un utensilio para cocinar con carne tiene que ser de carne y lo que tiene que ser con leche tiene que ser de leche. Ya cuando la persona se confunde en esto, entonces ahora empiezan los problemas. ¿Qué? Haz caja. Si yo tengo un keli de carne, por ejemplo, o de leche, una caja, y que tocó carne. De mashal, ¿cómo? Me confundí. Iba a comer un pedazo de carne, me confundí y saqué el tenedor, y el tenedor es de leche, no es de carne. ¿Sí? O el plato donde puse la carne es de leche. ¿Ceder? Entonces aquí depende. Si todo es en frío, por ejemplo, tengo un pedazo de pollo, de carne, de pastrama, yo que sé, alguna cosa, y está en frío. Y puse la carne encima del plato jalabí, de leche. O en frío, todo en frío. O agarré, o tomé el tenedor y el cuchillo de carne y corté con eso queso. Queso amarillo, queso blanco, no me llené. ¿Eh? ¿Queso duro? Duro, blando, ¿qué? Duro no es frío. ¿Eh? Cuando se corta un queso duro, no se considera frío, ¿correcto? ¿Por qué no se considera frío? Porque se hace... El cortado sí, pero eso es más que nada en productos que son jarifos, mejor. Hay quienes dicen que hay que, vamos a ver que hay que ponerlo dentro de la tierra para sacar la grasitud, que queda pegada a la grasa. A veces saquemos el tema de cortar, pero si yo puse algo jalabí en un plato besarí o al revés, o que con el tenedor o con la cucharita o con la cuchara quise comer y comí algo de esos alimentos, según la halajá, nada está prohibido. Ni la comida, afilo que yo me comí, ¿sí?, ese pedazo de carne con un tenedor de leche. La carne se puede comer y el tenedor
es kasher. Lo único que hay que hacer ahora es lavarlo, porque queda un poco de grasa o alguna cosa, y en el momento que yo lavé o el tenedor, o si el plato, ¿sí? Puse carne encima del plato jalabí, el plato jalabí no pasa a ser besarí, no pasa a ser taref, no pasa a ser nada, por cuanto que es en frío, entonces eso se lava bien. Kauban, hay que tener cuidado de no lavarlo con agua caliente, hirviendo, porque en el momento que ya abre el agua hirviendo, entonces ahí tengo un problema, porque había grasa en el plato jalabí, entonces ahí sí puede provocarse la mezcla. Entonces lo que hay que hacer, pashut meot, es abrir el agua fría o tibia máximo, y con jabón limpiarlo bien y se acabó el problema. Entonces ahora ese keli sigue siendo jalabí, y la carne que comí no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque la halajá es muy simple. No absorbe el alimento ni el keli, no absorben en frío. No hay transmisión de gusto en frío. Solamente los ejemplos que dijimos antes, si es salado o si es en remojo 24 horas, ahí hay sí transmisión de gusto. Pero en un caso normal, ¿sí? No hay transmisión de gusto de la comida al utensilio, del utensilio a la comida, de una comida a la otra, cuando todo es en frío. No me diga cómo le va. ¿Cuánta gente? Vamos a llenar. Tráete una silla aquí. Ya, para que eso no suceda, la solución es siempre tener bien enmarcado y separado dónde están los kelim de leche, dónde están los kelim de carne, para que no haya esas confusiones. Esto es con una condición: cuando se cortó con un cuchillo un alimento que es harif. Es harif. ¿Qué? Por ejemplo, tengo una carne que es muy picosa, ¿sí? Y lo corté con un cuchillo de la otra especie, ¿sí? Por ejemplo, un cuchillo de leche que cortó un pedazo de carne. ¿Frío o caliente? Frío, frío. Pero la carne es harif. Es una carne que es bien picosa. Entonces la majón... No lo que está condimentada. Condimentada puede ser no harif también. Estoy hablando de un condimento fuerte, ¿sí? Un chile mexicano bien fuerte, y eso ahora provoca que la comida ya tenga otra característica. Porque según la halajá, vamos a ver cuando hablemos del tema de los cuchillos, el filo del cuchillo con lo harif transmite gusto aunque sea frío. Esa es una excepción a la regla. Cuando yo corto, dojka de sakina, el filo del cuchillo, con la harifut, con lo picoso, ¿sí? Por ejemplo, yo corté una cebolla que es parve, la corté con un cuchillo que es de carne, y yo la corté para cocinar esa cebolla con carne. Si vas a cocinar toda la cebolla con carne, en bahía. Pero ¿qué pasa si te sobró un poco de cebolla y al otro día quieres preparar una pizza con cebolla? Y dices, bueno, aquí me sobró un poco de cebolla, voy a agarrar esta cebolla y la voy a poner en la pizza, que generalmente va con queso. ¿Ajón? Entonces, en un caso así, esa cebolla es problemática. ¿Por qué? Porque yo corté esa cebolla con un cuchillo de carne. Y la cebolla de pashtut es algo picante, ¿sí? Entonces, Jajamim dicen de que en un caso así, el filo del cuchillo, conjuntamente con lo picoso, provoca que se despierte el gusto que hay en el cuchillo, y eso se transmite a la cebolla. Y por eso esa cebolla se volvió besarí, se volvió de carne. ¿Ah? Toda la cebolla. ¿Por qué toda la cebolla? Porque la harifut
transmite, tiene una fuerza de transmitir a todo el producto. A todo el producto. Yo pensé que fuera el pedacito. No, eso es cuando yo corto con un cuchillo normal, en frío o en caliente. Bueno, aquí caja, entonces, si el cuchillo es besarí, mejor, y yo corté no sé, una zanahoria. Entonces, ahí la transmisión es muy pequeña. Pero cebolla, Solo la cascarita de la cebolla es la problemática. Y todo lo demás no hay problema. pero jarif no. Pero en jarif, Ajo. un poco de jarif transmite al jarif y ese jarif al otro jarif y el otro jarif al otro hasta que básicamente abarca, no importa. Yo le digo yo, para mí la cebolla no es picante. La comemos en la ensalada. La hacemos en la ensalada, ajo lo ponemos en la ensalada. No sé, Yo escuché una que cosa, hay- una cosa es el pimiento ese rojo que vende, que te pones un poquitín en la boca y echas humo. Hay una diferencia muy grande. El señor Shimon, Hoy día. en cierto punto tiene razón, hay discusión en el tema. Hay quienes opinan que cebolla se considera jarif, pero sí, yo no estoy seguro si escuché el nombre de Ramón Eliau. Aquí las cebollas no pican. ¿Ah? La cebolla aquí no pica. Uno la puede echar a la ensalada, pero en México uno come un poquito de cebolla y te arde la nariz. Leja. Si tú cortas aquí cebolla, a mí me tocó, a veces me toca llorar a mí también. Me toca llorar. A su vez depende del tipo de Depende del cebolla. aroma, No sé. pero te digo, la cebolla de Y el México jengibre es muy fuerte. debe ser para la Lo que pasa es que tiene razón. Hay personas que para ellos la cebolla no es algo picoso. O como la cebolla morada. La cebolla, La cebolla morada no es picosa y no hace llorar tanto. la cebolla suelta La un cebolla ácido, blanca sí. pero la cebolla ¿Qué suelta un opinión dice ácido. que sí y que no? Cuando se trata del tema de Jarif, de México nos decían que Jarif era ácido. En la lengua no existe el sabor picante, solo es una reacción de capsaicina en la Además de lengua. ácido, el limón también es ácido. Sí, ajá, ese es un Y sabor. la gente lo come. El ácido que provoca el Pero el cuchillo. limón, Bepashtut, no es tan simple de que el limón se considere jarif. El limón. ¿Cuáles son los que están ¿Ah? considerados además de la cebolla? Ajo, cebolla, pílpela, ¿cómo se llama? Pimiento, El chile. pimiento, chile, El jengibre. Nada más. jengibre, yo creo que ¿El jengibre puede ser un jarif? El jengibre es jarif, ¿no? La cebolla, ¿Cómo hace un jengibre así? Sí, sí, pica, pero- A ver, me cuenta. pero la cebolla suelta un ácido Una cebolla. que va en contra de los ojos. No es porque anda usted y le pone No, salve, vamos a ver. No creo que sea para de Ashkenazi, hay opinión. Bekitsur, entonces, la solución para todo esto es tener un cuchillo o varios parve. ¿Qué significa el cuchillo parve? Que no lo uso ni para carne ni para leche, sino que solamente está dedicado para cortar esas Pero verduras. ¿será lo mismo con la tabla de picar? Sí, Sí. mejor. De una vez tener todo el La set. misma la tabla, mejor. No, pues creo que es más fácil. Carne se corta con cuchillo de carne, todo lo demás hazlo con Mejor, carne. mejor. ¿Sabe? Pero a veces sucede que una persona está cortando verduras para hacer una salsa de carne. Entonces, ¿para qué va a cortarlo con un cuchillo de parve? O sea, el otro problema. ¿Eh? Mejor de una vez que agarre un cuchillo parve y se evita todo el dolor de cabeza. Está bien. Corté, no corté, Pero me la sobró, pregunta no me la sobró. pregunta no es si me evito el problema, sino si ya lo hice. O sea, ya corté la cebolla o el Haram, tengo que con ver el qué cuchillo hago. de carne. ¿Qué? Top. Allá. Si yo cociné con una olla de carne, por error leche, o en una olla de leche, por error carne, entonces las dos cosas están prohibidas. El producto que cociné y la olla en donde cociné el producto. O sea, la comida hay que tirarla, no se puede comer. Y la olla hay que hacerle akshara, hay que kasherearla, hay que volverla a hacer kasher.
vamos a estudiar cómo se hace kasher un utensilio que se volvió taref. Pero eso es con una condición de que el keli sea ben yomo. Yo tomaré que yo cociné carne en las últimas 24 horas y dentro de las 24 horas cociné leche, o al revés, cociné leche y dentro de las 24 horas del cocinado, que se cuenta desde que se terminó de cocinar, no desde que empezó, ¿sí? Terminé de cocinar a las 2 de la tarde, entonces ahora tengo que contar 24 horas. Entonces, si dentro de esas 24 horas yo cociné el otro producto, entonces ese producto se vuelve basar bejalab, se vuelve carne con leche. Lama, ¿por qué se vuelve carne con leche? Porque dijeron jajamim, y eso lo aprendemos de los utensilios que recuperaron Bnei Israel en la guerra contra Midian. ¿Sí? Cuando los midianitas mandaron a sus mujeres a incitar a Am Israel a pecar, a la idolatría y al adulterio. Entonces Akadosh Baruj Hu dijo, hay que vengar ese comportamiento de los midianim, y por eso hay que acabar con los midianitas. Y ahí la Torah nos cuenta de que Am Israel tomó como motín también utensilios de los midianitas. ¿Bien? O sea, diré que los utensilios de los midianitas no tenían ashgaha del badatz, ni siquiera de la rabanut, y por eso diré que esos kelim eran taref. Mejor. Entonces ahí la Torah dice, todo lo que pasó por agua caliente hay que pasarlo por agua caliente, y todo lo que pasó por el esh, por el fuego, tapiru baesh. Y ahí se aprende la halajá de Aksharat Kelim, de cómo se hace kasher un keli. Además de eso, dice la Torah ahí, que hay que hacerle tevilat kelim a los kelim. Además de kasheriarlo, hay que convertirlo. ¿Sí? Entonces, además de los yudim, además de convertir personas al judaísmo, convertimos utensilios al judaísmo. Justo quedo con la pregunta que le hice ahora. ¿Entonces eso es más lento? No, ahí no hace falta hacer brit mila. No hace falta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Así no, yo compré un cuchillo. Sí. Cuando dar mi conversión, yo tengo que hacer tevilá. De Pashtut Ken. Pero hay poskim que dicen un hidush muy interesante. Dicen, en el momento que el goy se hace giur y entra en la tevilá, todo lo que le pertenece se hace giur. Entonces depende si el goy quiere ser, el ger quiere ser mahmir o no. Si usted quiere ser mahmir, entonces haga la tevilá. Compra un kelly nuevo. Ahí sí. Se junta. Ahí sí. Ya se junta. Ahí están los judíos. Mete con todo. Hasta los Si judíos. si la olla ya pasó el día. Una pregunta. Cuando compramos kelim nuevos y no son hechos en Israel, son traídos. Hay que hacer tevilá. Okay, y si son Made de in Israel, China. ¿son de Israel también? No. Okay. Shtut no. Pero lo Top. dice Rab, lo dice también. Los productos que hay que hacer, lo dice cuando son hechos. Los productos lo dicen, y cuando vas a comprar, también te lo dicen. Si es Israel. Sí, no, si ya No, hay que ver la etiqueta. La etiqueta. la etiqueta amarilla. Yo como que los utensilios humanos pasan por la migre y se hacen Top. Ya, señor Moshe pregunta, ¿y qué pasa si ya pasaron 24 horas? Entonces, la halajá es que si yo cociné leche en un keli de carne, pero la última vez que cociné fue hace 25 horas o hace 48 horas, entonces aquí la halajá es de que lo que cociné bediabat lo puedo comer. Puedo comer la leche que cociné, no puedo agarrar un keli de carne
y decir, Rega, ¿cuánto tiempo pasó de la última vez que cociné carne? ¿Cuánto pasó? Ah, mi señora cocinó hace 2 días carne. Ya, ya no, ahora voy a cocinar leche. No. Eso es azul. Eso es azul. A pesar de que de Oraita, después de 24 horas, Jajamim dicen, el gusto se vuelve pagún, se vuelve deteriorado. Cuando yo cocine leche en una olla de carne, después de 24 horas que cociné carne, el gusto que va a salir en el momento que yo cocine la leche, del material, del utensilio a la leche, es un gusto de carne, pero que no es carne, que es carne deteriorada. Y esa carne la Torah no prohibió. La Torah prohibió cocinar carne buena con leche buena. Pero si es carne deteriorada, ¿sí? Pero lejatjila puedo... Rega. Entonces, eso es lo que pasa dentro de las 24 horas. Esa es la novedad de la Torah. ¿Y la ¿Sí? olla? Rega. Pero la novedad de la Torah es que dentro de las 24 horas, el gusto que hay en el keli, no sabemos cuánto hay, pero hay, impregnado en las paredes del utensilio. El momento que eso pasa a ser con calor, que se cocina ahí leche, entonces básicamente el gusto que está en las paredes del utensilio pasan al producto que estoy cocinando, que es la leche. Entonces ahora se me mezcló carne con leche, la carne que estaba en el utensilio con la leche que estoy cocinando ahí adentro. Allá, aquí hay una pregunta. Ulay, ¿cuánta carne hay en el utensilio para calcular que cuando se cocinó con la leche que cocina ahí adentro vuelve a la leche prohibida? Arey, y a Joliot es posible que la carne que se impregnó en las paredes del utensilio no llegan a ser 1 en 60 en contra de la leche que yo tengo ahí. La leche que tengo ahí, estoy cocinando leche. Asmonagit que hay un poco de gusto de carne. Ese gusto de carne ahora se cocinó con la leche. Ulay hay menos de 1 en 60. Ulay hay más. ¿Cómo yo sé? No es medible. Mejor. Eso no es medible. Y como no es medible, entonces dijeron Jajamim, yo tengo que considerar como si toda la olla está llena de carne. Toda la olla. Y por eso que es lo que tengo que calcular el grosor y lo grande de la olla y decir todo ese grosor que hilo que se volvió carne y eso es lo que penetró dentro de la leche. Ya fe. Todo. Allá, y por eso generalmente dijeron Jajamim, nunca el contenido interno de la olla va a ser 60 veces más grande que el material de la olla. Y por eso siempre el producto interno va a estar prohibido y se va a volver carne con leche. Allá. Eso es dentro de las 24 horas. Pasaron 24 horas. El gusto que va a salir ahora al cocinar es carne deteriorada. ¿Sí? Eso se llama en la halajá noten tam lifgam, pagum, o sea que es un gusto que está deteriorado, dañado. Y por eso, al cocinar eso, ¿qué cociné? No cociné leche con carne. Cociné leche con carne deteriorada, que básicamente, según la halajá, ya no se considera carne. Ya no es algo comestible, ya no es algo que se puede comer, en teoría sí se podría comer. Y por eso, según la halajá, la leche la voy a poder comer. La leche que cociné en la olla de carne, después de 24 horas, la leche bediabat, si ya se cocinó, está permitida. La olla que hago con la olla la tengo que cacherizar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una olla donde había carne antes, a filo antes de 24 horas, y ahora cocina leche. Entonces es una olla que tiene carne y leche, y por lo tanto la olla de cualquier manera la voy a tener que cacherizar. Entonces la única diferencia que hay entre dentro o después de las 24 horas es
el producto interno. Dentro de las 24 horas todo está prohibido. El keli y la comida. Después de 24 horas la comida se permite y el keli hay que hacerlo kasher. ¿Sabes? ¿Qué? A ver, algo práctico que le contaba el ejemplo de lo que me pasó el otro día. Una olla de basarín lleva días sin... No usamos tanto olla, ¿no? Pero me puse a hacer pasta. Sí. Pasta y se pone agua para que cueza la pasta. Y a darle un sabor le digo, había echado un poco de mantequilla. Y pensé, cuando había echado la mantequilla en la olla, yo ahí, Simón, eres tonto, que cogí rápidamente y lo saqué todo. Y dentro del agua... Pero todavía era todo en frío. Todavía estaba en frío, sí, todavía estaba en frío. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No, si dentro del agua tiene todo. Si está tibiecito. Tiene que ser yad soledet. Tiene que ser temperatura. Que cuando mete el dedo, Me quemo. medio, Ahí. 45 grados. No, antes no. Rápido, quitar la mantequilla rápido porque era leche. Entonces no pasó nada. Porque la margarina no deja la leche. Toda esta alajá es cuando el alimento se volvió caliente. Y caliente según la alajá es, ¿sí? En Ilhot Basar Bejalav y en Ilhot Shabbat es lo mismo, es Yad Soledet Bo, que significa que cuando yo quiero meter la mano adentro, inmediatamente la tengo que sacar. Entonces, ¿cuál es esa temperatura? Está en discusión, pero en general los poskim llegaron a la conclusión de que la temperatura básica comienza con 45 grados centígrados hacia arriba. Hay quienes dicen que es más. El que quiere saber que prenda que haga la la olla, prueba, que ponga un termómetro, que la vaya calentando y ponga el dedo. Y cuando vea Y cuando el dedo se queme, termómetro, sáquelo. ¿cuánto tiene? Lo que pasa es que cada uno tiene otro aguante. Sí, por ¿Qué eso. depende? Pero ¿Qué bueno, depende? ahí está la prueba. Es que cada uno aguanta más la temperatura. Ahorrar. ¿Has escuchado 40 grados para esta temperatura? 45. 45. ¿Qué? 45. Piel es delicada, 40. Piel es dura, 45. Hay personas que toman el café bien caliente y no les pasa nada. Y otros como yo no puedo. Por supuesto que esta alajá incluye la prohibición de que afilo que yo puse a cocinar carne en la olla de carne, después agarré una cuchara de leche para revolver. Entonces ahí también estamos en problemas. La temperatura, ¿no? Porque, no, estoy hablando en caliente, porque también ahí hay que calcular cuánto de la cuchara entró dentro de la carne. Si entró toda la cuchara, parte de la cuchara, entonces ahí tengo que empezar a hacer los cálculos de 1 en 60. ¿Mejor? Entonces por eso aconsejamos no confundirse para no llegar a tener problemas si vamos a prohibir el producto con que estamos cocinando si lo revolvemos con el producto. Y no al contrario, ¿verdad? Al contrario. No, en la carne no pasa la cuchara. ¿También? No, la cuchara badai que es taref y hay que hacerle agalá. La pregunta es, ¿qué pasa con la carne? Si ahora esa carne la voy a poder comer o no. Esa es la pregunta. ¿Y de dónde viene el número 60 y no 70, 80? ¿De dónde viene uno en 60? Eso se aprende en el Talmud. Por mayoría, ¿no? Del sueño, ¿no? Básicamente, la halajá tendría que ser la siguiente. Si a mí se me cayó un poco de leche en la carne, y ahora quiero saber si comer esa carne o no, ¿qué tengo que hacer? Traer un goy y preguntarle, dime, ¿esto sabe a carne con leche o no? Eso es lo que hay que hacer. Porque él sí sabe. Él sabe lo que es carne con leche. Ajá. Perfecto. Eso se llama en la halajá kfeila. Kfeila es como diríamos, un experto, un cocinero, un cocinero, que tú le das de probar y dice,
qué rica está esta carnecita con sabor a lechita, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces ahí ya te diste cuenta de que esto sabe a carne con leche, ¿sí? Pero si él te dice, no, esto es carne, entonces en un principio no habría problema. Si sabe muy rico, es Carne con leche. Mejor. Ya, entonces esa es una opción. La otra opción es 1,60. ¿Por qué? Porque Jajamim aprenden y básicamente es una pregunta de cómo recibieron, pero básicamente los shiurim, las medidas de la Torá, las recibimos de Alajá le Moshe Sinai. Y una de esas medidas es esta, de que para que un producto influencie en otro en su gusto, tiene que ser menos de 1,60. Pero si es más de 1,60 hacia arriba, entonces hacia abajo, mejor dicho, ¿sí? Aquí hay preguntas. Entonces, si es 1,61, ya no influencia. Si es 1,59, influencia. ¿Qué? Si yo tengo un producto y cayó 2 de 60, yo puedo añadir más del producto del otro para que se diluya más. Alexander pregunta, se me cayó un poco de leche en la carne Y es 12,60. y es 2,60. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Voy a agarrar un poco más de carne y lo voy a meter en la olla para que de esa forma yo anule la cantidad de leche en contra de la carne. Esa alajá se llama Ein Mevatlim Isur Lejatejila. Está prohibido anular un Isur Lejatejila. Bueno, aquí, ¿sí? Yo tengo una olla y digo, bueno, yo tengo mucha carne aquí, tengo el chunt y voy a agregarle un poquitito de leche. Le un saborcito, ¿sí? Un sabor. Perfecto. Pero agarro un vaso y digo, bueno, yo le pongo esta cantidad de leche y batúa, seguro que hay 60 veces carne en contra de la leche. Y tiro. Entonces, eso es azur. La alajá de que se anula 1,60 es cuando eso sucedió. Sucedió equivocadamente. Sí. Como aquella señora que una vez se le cayó un poco de leche en la carne y fue a lo del Rab. Y el Rab le dijo, dígame cuánta carne había, cuánta leche, besé. Entonces le dijo, había esta cantidad de carne. Ah, beseder, está bien, no hay problema. A la otra semana, ¿sí? El señor come el chunt y dice, wow, ¿qué? Tiene un saborcito especial el chunt. ¿Qué le pusiste? Le puse un poquito de leche, porque el Rab dijo la semana pasada que esa cantidad de leche no hay problema, entonces le agregué esa leche, por eso tiene rico gusto. Como van de queso, eso es azur. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el isur lejatjila. Yo no puedo poner algo prohibido dentro de algo permitido para que lo permitido anule a lo prohibido. La alajá de anulación de prohibido en permitido es cuando eso sucedió y ahora tengo que calcular. Después de que sucedió, ahora calculemos si hay 1,60 no hay 1,60. Pero en un principio yo podría darle a alguien que pruebe, a uno que no, a un no yehudí que pruebe. Pero alajá de masé nosotros no confiamos en los goim en este tema. Uno, porque hay problema en confiar, porque a él no le importa si tú comes o no comes kasher. Segundo, de que hoy en día hay quienes opinan que ya los cocineros ya no tienen la misma sensibilidad del gusto y por eso no siempre pueden llegar a sentir bemet si tiene gusto de carne con leche o no. Pero esta mezcla sucedió sin que la persona quisiese. Entonces se puede corregir. No. Entonces pregunta Alexander, el caso es diferente. A mí se me cayó, ¿sí? Sin intención. Entonces, ponerle jatejilá para que se anule está prohibido. Pero ¿qué pasa si a mí se me cayó y ahora quiero añadir para curar el isur?
Tomeret. No es la misma pregunta. No es la misma No es la pregunta. misma situación. Era esta la pregunta. Esta era la pregunta. No, pero Esa era la pregunta inicial. no, pero lo que dice la pregunta es lo que se dijo antes del Rab. O sea, ya va a echar carne sabiendo que está prohibida. La carne anterior está prohibida. Entonces va a echar más carne. Entonces tenemos el ejemplo de El la señor leche. Shimon dice de que eso también se considera como anularlo lejatjila. Así no me equivoco, creo que en el Shulchan Aruch hay mahloket en eso, pero le masé, a filo que se cayó sin intención, yo no puedo ahora agregar para cubrir y anular eso que se cayó sin intención. A pesar de que no lo tiré intencionalmente. Pero ahora cuando yo lo quiero agregar, ya es intencional. Ahora es intencional. La primera vez no fue intencional, pero ahora ya es intencional. Entonces no El puedo. pasuk. O sea, solo me serviría si estoy seguro que hay 60 veces menos la leche. por Se así cayó una gota y yo estoy seguro que hay uno en 60, ahí se El anula. ejemplo de Alexander es que cayó 2. Sí, ese es. Él está seguro que Sí, sí, desde cayó le voy a echar más para que se haga más. Porque Eso tengo está muy menos bien. de uno en 60. Pero si Eso tengo la olla de hecho gigante, y salpico un Además, poquito. te voy a explicar Está algo. provocando ya. Escuchen bien. Esta alajá es una alajá muy interesante en temas de basar bejalab. Escuchen bien. Cuando se me cayó una gota de leche en un pedazo de carne. Ceder. Caliente. Camul. Entonces, eso fue lo que sucedió. No había uno en 60, el pedazo de carne se volvió taref. ¿Sí? Ahora tengo aquí un pedazo de carne con leche. Ya, ahora alguien que no sabía que ese pedazo de carne con leche se volvió carne con leche y pensaba que era carne, porque ahí no se ve leche, agarró y lo metió en la olla con otras carnes. con otras carnes. ¿Ve? Ahí sí. Ya, escuche. Allá, la pregunta es la siguiente. Ahora, yo tengo aquí un pedazo de carne con leche. Y ahora tengo que calcular si tengo en la olla 60 veces en contra de lo que tiré adentro. La pregunta es, 60 que tengo que calcular es en contra de qué? ¿De la gota de leche que se cayó en la carne o de todo el pedazo que se cayó en la olla? Todo el pedazo. Todo el pedazo. Porque estamos ¿Entendieron la pregunta? Sí, sí. Todo el Como, pedazo. no es, como es Todo el pedazo. todo el pedazo se hizo taref. ¿Por qué todo el, Todo el por pedazo qué? está contaminado ya. No, si así La pregunta ¿Están es, todos de ¿podría acuerdo? echar ese No, pedazo? no. Es la cantidad de leche que se mide no, porque- sobre la cantidad de leche que cayó en la carne. Si No así la fuera- cantidad de Ahí, carne ahí es por eso que había. de Oraita hay que tener Una perros. sola gota me prohíbe todo. ¿No? Pero Para eso son los perros. Si así ¿sí? fuera, una sola gota me prohibiría toda la carne. No. Toda la carne. No era la Pero primera. pesa La más. pregunta es, Pesa más la carne que el perro. la pregunta es ¿qué es ese pedazo de carne donde cayó la leche? ¿Es un pedazo que tiene una gota de carne o es un pedazo de cerdo? Eso se volvió cerdo. El momento que la leche prohibió la carne, eso se volvió carne con leche. Todo el pedazo, no solamente la gota de leche que cayó en la carne. Carne Como con echarle ¿Qué opinan? No, Todo. Toda la carne es prohibida. yo creo que Es que- todo se define a través de lo prohibido a lo permitido. No, Entonces, la leche está prohibida ponerla en la carne. no. Entonces hay que mirar cuánta cantidad de leche cayó sobre lo que era la carne. ¿No? Entonces tenemos aquí mahloket entre los que dicen que hay que calcular la leche que cayó en la carne y los que dicen que no, que todo el pedazo se volvió taref. Es que Entonces, venga, si yo ahora quiero agarrar ese pedazo y comérmelo, no lo quiero tirar en otro lado. Alguien me dice, ahí que se te cayó una gota de leche en la carne y ahora ese pedazo de carne es carne con leche.
¿qué tengo que hacer? ¿Yo puedo comer esa carne o no? Hay uno en 60 con mucho. No, se anuló. No había uno en 60. No sabemos. No, se volvió prohibido, eso seguro. Dijo que le cayó Una gota, pero la carne no es suficiente. No es suficiente, está prohibido. Es 1 en 50. Caliente la carne. De eso estoy hablando. Es que usted tocó un tema muy... O sea, tocó algo clave aquí. Se hace taref como si fuera un pedazo de cerdo. La pregunta es la siguiente. ¿Sí? La carne está caliente. ¿Verdad que está caliente? Todo está caliente. La pregunta es, si yo considero a esto, cuando se me cae la leche en la carne, considero que hay una parte de carne y una parte de leche, y ahora yo tengo que solucionar la parte de la leche. Esa es una visión. O que no. En el momento que se me cayó la leche en la carne y no había 1 en 60, automáticamente todo ese pedazo de carne se volvió carne con leche y por lo tanto todo es un pedazo de cerdo completo. Sí, porque no sé cuándo cayó. calcular ese pedazo con el resto de carne que hay. Ya fe. Entonces, hay un concepto en la halajá que se llama Hanan, que son las iniciales Hatija Neeset Nevela. En el momento que se me cayó leche en el pedazo de carne y lo prohibió, entonces ahora todo el pedazo se volvió nevela, se volvió carne con leche. Por lo tanto, si ese pedazo ahora yo lo voy a tirar en una olla de carne, no tengo que calcular solamente en contra de la gota de leche que se cayó, sino que tengo que calcular en contra de todo el pedazo. Sotomere, a filo que yo tenga en la olla 60 veces en contra de la gota que prohibió al primer pedazo, no me sirve. Yo ahora tengo que tener 60 en contra de todo el pedazo. ¿Entendieron? Sí. Si la carne pesa 100 gramos, yo tengo... Me cayó un chorrito, ¿cómo se calcula? Un trocito de 100 gramos. ¿Ah? Tengo un trozo de 100 gramos. No, Janet, ¿cómo se calcula 1 en 60? Ya es otra pregunta. ¿Ah? A ver, no he entendido bien porque si yo tengo una olla y cayó un poco de leche. ¿Eh? No. No. Si cayó, yo tengo una olla y cayó un poco de leche. Sí. Si eso lo meto en otra olla más grande, Sí. estoy poniendo prohibido o permitido, Ajá. por cual estoy prohibiendo. Esa fue la situación. Sí, pero Eso fue lo que pero sucedió. una cosa prohibida no puede entrar a una cosa permitida. Está bien, pero de eso estamos hablando. Eso es lo que Se estamos equivocó. diciendo, que no Se se equivocó. puede. Revolvió Una persona entró en la cocina, vio un pedazo de carne que estaba fuera de la olla y no sabía que eso había sido taref, que se le cayó leche encima. Y lo metió. No me llané, ¿verdad que no sabía? Aquí nadie sabía porque si uno sabía, está prohibido hacerlo. Bekitsur, lo que quiero enseñar con esto es de que cuando se mezcla carne con leche, todo el producto se vuelve cerdo. Pero en lugar de llamarse cerdo, se llama carne con leche, zeakol. Es lo mismo. Entonces todo ese pedazo que se prohibió, ahora si se cae en otra olla, yo no puedo calcular solamente en contra de la leche que prohibió a la carne. Yo ahora tengo que calcular por todo el pedazo, porque ahora todo ese pedazo se volvió prohibido. Entonces es un guisado todo líquido, todo aquello se torna... Mejor. Ya, la pregunta es en un caso diferente. ¿Qué pasó? Escuchen. Tengo una olla hirviendo de carne. Y se me cayó, pasé por ahí con el café, encima de la olla estaba la olla abierta, y se me cayó una gotita encima de un pedazo de carne que estaba un poquitito por encima, ¿sí? A veces, del agua, de la salsa. ¿Ceder? Entonces, ¿qué pasa en un caso así? ¿Qué tengo que hacer? Café, si dice Moshe, saque la carne. No, yo tengo otra solución. El momento que se cayó la gotita, inmediatamente meto el pedazo de carne adentro para que se anule esa gotita en la carne. ¿Qué le parece la idea? No tenía 60. Tiene 60. Si no tiene 60, es problema. Tengo 30 Es la misma litros de cosa chup. que textura de Hatanah, no se puede. Entonces dice, pero estás anulando un isur hatejilá. Entonces te respondo, no. Como lo puse rapidísimo, todavía no hubo tiempo de que la leche le dé gusto a la carne y por eso
en el momento de que cayó la leche encima de la carne, si yo lo hice inmediatamente, nunca hubo aquí leche con carne. Se va a quemar el dedo porque La regla echa la trampa. esa leche de soya. ¿Vieron? Aquí está. Parece una contradicción. Hay algo raro ahí. No, para que sepan, esos temas en su momento cuando ¿A los partir de estudiamos, cuánto tiempo meses y meses estudiando. ¿A partir de cuánto tiempo se hace mezcla? Porque acá me está diciendo inmediato. Entonces, ¿a partir de cuándo? Ya no es inmediato. Esa es la pregunta. ¿Qué significa inmediato? O sea, el tema es cuánto tiempo tuvo que estar la gota en el pedazo de carne para que influencie y lo vuelva a taref, y cuando lo meta adentro, ahora todo el pedazo se... Dejándolo es 24 horas. Si es Harif, se hace de 7 o de 6 minutos. Y hay otra alternativa. El pedazo de carne es muy chico y la gota es el pedazo de carne es muy chico y la gota es más que 1,60 porque el pedazo es chico. ¿No? Puede ser que no haya. Si la gota cayó en la salsa, entonces bon agit que generalmente va a haber 1 en 60. Pero si la gota cayó en un pedazo de carne, es muy posible que no haya 1 en 60. Entonces el problema es de que como el pedazo de carne está como flotando por encima, me prohíbe el pedazo de carne, y luego ese pedazo de carne vuelve a prohibir todo el producto. ¿Por qué? Porque ahora ya no calculo solamente la gota de carne, de leche, sino que todo el pedazo de carne. Entonces, una solución podría ser esa. Inmediatamente cuando se cayó la gota de leche, meter el pedazo de carne inmediatamente para que ese pedazo no se vuelva taref. Y ahora yo calculo toda la olla en contra no del pedazo, sino únicamente de la gota. Pero no se quede el dedo cuando Si el pedazo de carne es Harif, creo que no sé si hay diferencia. Porque es caliente, entonces caliente y Harif es lo mismo. una gota de leche en el café es azúcar, agua, café y un poquito. No me llane. Estoy de acuerdo. Pero fue lo que usted calcule todo eso. Si el pedazo de carne es muy pequeño, Azulay, eso que cayó ya es suficiente para prohibir todo el pedazo de carne. En ese caso, yo calculo la gota de café como 100%. En ese caso, tenga cuidado de no tomar café encima de la olla. Pero sí ocurre. Pero el café, esa gota de café es 100% leche. O es Para calcular. No es 100%. No. Es el porcentaje de leche que hay en el café. Como dijo Sir Moshe. Agua, café, es verdad. La leche tiene el 1% de leche, el resto es agua. Entonces la leche no tiene leche. Estamos hablando últimamente de caliente, todo caliente. Me gustaría hablar ahora también del frío. Tengo pastrana y tengo queso encuadrado. Hay que lavarlo un poquito. O sea, yo con el cuchillo que es frío puedo cortar la pastrana y luego puedo cortar el No. lavándolo. No. A filo lavando es problema porque en el filo queda siempre un poco de Lo grasa. lavo bien, no sirve. En un principio Ulay se podría, pero nosotros no acostumbramos a hacer así. No, yo no sé, pero es frío con frío. Mejor. Es menos problema. Pero el filo no provoca que penetra, pero sí ensucia un poco con la grasa. Entonces, señores, entonces como ven, ¿sí? La Gemara trae otra solución. Otra solución es, se te cayó la gotita, tápalo inmediatamente con la tapa. Con el vapor. Entonces el vapor mezcla inmediatamente la leche con toda la carne y de esa forma
se anula en toda la olla y no solamente en ese pedazo de carne. Esa también puede Eso ser. produce vapor y en la tapa se ve el agua. En la tapa, el agua. Pero, Rab, o sea, Rab, una pregunta. Bro, si usted hacía un propósito, hace rato dijo que eso no se podía, ¿no? Pero ya le expliqué a Shmuel, le dije, lo hice tan rápido que la leche no logró prohibir el pedazo de carne. Si el pedazo de carne ya se prohibió, ya está. El pedazo de carne ya es Hatijat Nevela. Entonces cuando lo meta adentro o lo tape, tengo que calcular todo el pedazo. Pero aquí yo lo hice tan rápido que la gota de leche no logró darle gusto a la carne, a ese pedazo, y por eso lo que estoy anulando no es carne con leche, estoy anulando leche que cayó, que ya cayó. Entonces, eso sí está permitido. Eso sí está permitido. Stop. Hay que tener cuidado de cuando uno está cocinando y toma café con leche, que el café con leche esté en un costado. Hay otra solución. ¿Cuál? Café con leche parve. Parve. Eso no es leche. Leche de almendra. Ok, yo creo que ya entendí la ligera diferencia. La diferencia de la prohibición fue de que, o sea, no se tiene que hacer a propósito. Fue un accidente. Y en ese caso también fue un accidente, entonces también. Entonces ese accidente lo estamos como arreglando. Okay. Sí. Pero eso es ¿por qué? Porque todavía no hubo isur, no hubo prohibición. ¿Me entiendes? O sea, la leche todavía no provocó prohibición en el peso de carne. Entonces por eso yo puedo salvar eso de esa forma. O metiéndolo adentro o... Pero, ¿en qué momento puedes hacer prohibición entonces? Más o menos aprox. 4 minutos, segundos, 3 segundos, minutos, 3 segundos, no sé. Minutos. No sé, los poskim no hablan de tiempo. Dicen miat. Miat. Inmediatamente. Ese pum. Adentro. Es como cuando haces la verajá y te equivocas, inmediatamente la corriges. Pero hay Algo tiempo así. para esto. Pero 3 segundos, Allá. pero tiene que ser... Ya te pide algo Top. rápido. Bueno, entonces toda esta alajá, como dijimos, en las ollas, en los kelim, es cuando los kelim son benei yoman, cuando se cocinaron en ellos dentro de las 24 horas. Pero, si yo agarré un keli, sheino ben yomo, ¿se acuerdan de ese concepto? Kli ben yomo significa un utensilio del día. ¿Qué significa del día? Dentro de las 24 horas. Pero si yo tengo un keli que no es del día, o sea que ya pasaron 24 horas, lo me llané. Entonces, como dijimos, el gusto que hay en el material de la olla o del utensilio se descompone. Eso se llama tam pagum. ¿Sí? Hay tam meshubach, que es bueno, que es dentro de las 24 horas, y hay tam pagum, que es deteriorado, que es después de las 24 horas. Entonces, según la Torah, la carne descompuesta ya dejó de ser carne. Ya no tiene ley de carne. Leche descompuesta después de 24 horas no tiene ley de carne. Ojo, esto solamente es relevante en kelim, en utensilios, que el keli absorbió lo que se cocinó, entonces ahí hay diferencia entre 24 horas o no. Pero si yo cociné una leche, ¿sí? La cociné hace 24 horas y ahora esa misma leche pasaron 48 horas. ¿Esa leche es leche o es leche descompuesta? ¿Qué opinan ustedes? Es leche, la leche sigue siendo leche. El producto nunca pierde su característica. La carne y la leche, afirmo que pasaron una semana, sigue siendo leche, y la carne que se cocinó hace una semana sigue siendo carne. La diferencia está solamente en el utensilio donde yo cociné la carne y la leche.
Y el utensilio ahora está limpio, no tiene grasa, no tiene ninguna suciedad. Es puro utensilio. Entonces, ahí es donde va la diferencia dentro de 24 horas o después de 24 horas. ¿Qué? Se leite está fuera de validade, ele é considerado leite decomposto? Entonces ahí, lijora no. Si es una leche que ya está descompuesta, se... Fora da validade. Estragou. Sí. Yo- Esa leche Só fala a verdade. Mas tá bom. no, él dice que ya, no, que el gusto, Se no, estragou. ya está descompuesto. El gusto ya está descompuesto. Sí. Vamos comer carne, Sí. esperamos 6 horas porque después podemos tomar leche porque se considera que la carne se quedó entre los dientes, está descompuesta por la sangre. Esa es otra alajama. Casi por el tiempo. ¿Por qué hay que esperar entre carne con leche? Es de Mashu Ajer. ¿Beseder? O sea, entonces, recordar bien este tema. Toda la alajá de Ben Yomó y no Ben Yomó, dentro de 24 horas o después de 24 horas, es relevante únicamente en el utensilio. Y no respecto al alimento en sí mismo. El alimento en sí mismo siempre va a ser lácteo y nunca va a dejar de ser lácteo. El alimento de carne va a ser de carne y nunca va a dejar de ser de carne. ¿Sí? Y por ese motivo, si yo tengo una olla semi-limpia, ¿saben lo que es una olla semi-limpia? Meia suja. Meia suja. Completamente suja. Suja. Una olla que tiene todavía restos de carne. ¿Sadar? Y ahí cociné leche. Entonces ahí, como depende cuánto había, ¿sí? Pero en general, si hay todavía restos de carne, Frío, caliente. no, caliente. Y ahí cociné leche. Ahí la alajá de Ben Yomó y no Ben Yomó no es relevante. ¿Por qué? Porque ahí la olla tiene carne, Y leche. tiene suciedad, tiene carne, hay carne ahí. Eso es carne con leche. Toda la alajá va a ser relevante solamente si el keli está limpio. Y lo único que tengo que calcular es el gusto que sale de la olla a la leche. ¿Entender? Ben Yomó es desde que lo limpié. Yo puedo cocinar No. o carne, No, desde que termine de cocinar. no limpiarlo. No, porque cuando está en frío no da gusto. Es solamente cuando terminé de cocinar. Si no después cuando- quedó, no, eso no se considera dentro No de se los 24. considera desde No. que lo limpié. No. Yo puedo tener ahí en la olla carne vieja. que se quedó ahí 2 días. Sí. ¿Sí? Ya la limpio y equivocarme No, con pero leche. el hecho de que ahí quedó carne fría no hace que el keli sea Ben Yomó o no. Ben Yomó va de acuerdo a la cocinada, A la nada cocinada, no a la más. limpiada. Ok. Entonces está sucio de carne por 2 días, frío. Es carne. Entonces el lavo está bien limpio, yo puedo utilizar para leche. Não que pueda. no puede. Não se pueda, mas se utilizou, Se Otra equivocó. vez. Si fue accidente. Ah, sí. Fue Otra vez. accidente. Voy a... na hoja de vidro, sim. Claro. Escucha. Sí, no por Escuchen. un propósito. En teoría, Sí, sí. el Yehudi podría tener en su Una cocina una sola olla. Cocinar carne, esperar 24 horas, limpiarla bien, cocinar leche. Limpiarla bien, esperar 24 horas, cocinar carne y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de esa estrategia? Que no se acuerda cuándo fue. Que no sepa contar bien las 24 horas. ¿A qué horas fue que acabé? Ok, no, ok, pero... ¿Entendió? Sí, sí. Tomeret, ¿sí? O que venga la niña y que ahora se le dio ganas de comer pasta con queso y se le olvidó de preguntarle a la mamá ¿A qué horas paró? cuándo cocinó por última vez carne, si hace 24 horas o hace 23 horas. Ahí se quedaron sin olla en esa casa. Najo. Ay, Entonces, la pasta con queso a la basura y la olla hay que hacerla cayer. Entonces, por eso, Jajamín, para evitar esas confusiones, dijeron, no podemos tener, aunque según la Torah sí podríamos tener, pero en la práctica eso no funciona. Y por eso la persona tiene que tener una olla de carne y una olla de leche. Y no empezar a esperar 24 horas cada vez entre una cocina y la otra. ¿Sabes? ¿Ah?
marcadas, Sí, se diferentes, sepa que sea de carne. separadas. Ya. Porque se hace diferente, pero no Ahora, marcada, se equivoca igual. toda esta alajá es cuando yo, por error, cociné carne en la olla de leche o leche en la olla de carne. ¿Verdad que no puedo agarrar una olla de carne y decir, ya pasaron 24 horas y ahora voy a cocinar la leche en esa olla? No, no, eso está prohibido. De Rabanán está prohibido. Está prohibido por la confusión. Entonces, por eso, esa va a ser la diferencia. La diferencia entre 24 horas o más de 24 horas no es si yo puedo en un principio agarrar la leche y cocinarla en esa olla. ¿Verdad que eso está prohibido totalmente? La pregunta es, ¿qué pasó? Si ya se hizo por error. Entonces ahí tengo que calcular. Si fue dentro de las 24 horas, la leche está prohibida y la olla es taref. Y si ya pasaron 24 horas de la última vez que cociné carne, la leche la puedo tomar. La puedo tomar. Porque el producto... Pero la olla se volvió taref y la tengo que hacer kasher. ¿Sabes? Ahí no hablan nunca de marcar los keilim. ¿Ah? No hablan nunca de marcar los keilim. O marcar, o tener ollas que uno sabe. Esta olla de este color, roja, otra negra. Generalmente las casas que tienen la cocina muy pequeñitas, entonces ponen de estas cintas que se pegan, o rojo o azul. Sí, rojo o azul. La alajá de 24 horas tiene una excepción. Si yo cocino algo harif en la olla. ¿Qué? Entonces, si yo cociné en una olla que ya pasaron 24 horas, que es de carne, pero cociné algo de leche harif, picante, con mucho, ¿cómo se llama? Chile harif. ¿Qué? Ya no está hablando de que le puse un poquito de... Tengo una comida y le puse un poquitito de condimento. Eso no se considera. Estamos hablando que puso una buena masa de algo harif con el producto lácteo. Entonces lo harif despierta una especie de resurrección de muertos y despierta el gusto de la carne que hay en la olla, y por eso en un caso así se va a considerar que a lo que pasaron 24 horas, la leche que cociné en esa olla se va a considerar carne con leche, y por eso la leche no se puede tomar. Ese producto lácteo no se puede tomar. Si en vez de 24 son 48 horas. Después de 24 horas, no importa si son 48, 36, 72 o 365. No me llame. Bueno, vamos a terminar con una alajá más y luego vamos a hablar un poquitito de algunas cosas. La tapa de la olla en la cual uno cocina. ¿Qué alajá tiene? ¿Como la olla o diferente? La tapa de carne que tapa la olla de carne. ¿Es de carne o es de otra cosa? ¿Qué es? El vapor. Es que el vapor hace que todo se con carne. Está en contacto también. La tapa de vidrio es el mismo elemento. Va a salir. Entonces se pega en la olla. Ya fe. Muy bien. Digo yo. Si usted le echa sal a una olla cocinando carne, si la sal se vuelve de carne, Ya fe. la tapa también. Entonces, Mehmet, muy bien, lo que ustedes dicen, excelente. Yo tengo una olla y la olla tiene tapa. Esa tapa va a depender si es de leche o es de carne. ¿Entender? Entonces, si es una tapa de una olla de carne, esa tapa es de carne completamente como la olla. En el momento que yo cierro la tapa encima de la olla, entonces básicamente el keli completo desde arriba hasta abajo, desde la base
hasta su tapa, adquiere la característica de lo que se cocina ahí adentro, de carne, de leche, de leche. ¿Qué pasó? Si me equivoqué y agarré la tapa de la olla de leche y la tapé en una olla en la cual estoy cocinando carne. ¿La tapa es Ben Yomo o no es Ben Yomo? Ben Yomo. ¿Qué pasó en un caso así? La tapa de cristal. No, ¿qué pasa con la comida que hay ahí adentro? Depende mucho la tapa, si es de cristal o el aluminio. No, yo no hablo del tema de vidrio, el tema de vidrio es otra cosa. ¿Sí? Tapa de metal. Metal, sí, así, ¿cómo se dice? Inoxidable, acero inoxidable, no me llame. Si el Ben Yomo ya está pagum el sabor y entonces se lava la tapa. Entonces, si la olla es batioma, o sea, si yo agarré la tapa de leche y cociné con ella dentro de 24 horas, leche, y ahora con esa olla yo tapé la olla en la cual estoy ahora cocinando carne, ¿qué? Entonces, todo es taref. La olla, la tapa y la comida que se está cocinando. El fuego no, porque el fuego quema. El fuego quema. ¿Saber? La casa. Primero la cocina y luego la casa. ¿Por qué? Porque es como estar cocinando carne en una olla de leche. Yo, en el momento que yo tapé con la olla con la tapa de leche, y es dentro de las 24 horas, estoy cocinando carne en una olla de leche. ¿Sí? Es como si diría, bueno, tengo una olla, la mitad de la olla de aquí para acá es de carne y la mitad de aquí para acá es de leche. ¿Mejor? Sí, le mete una división plástica para cuando cocine, para que le quede bien mezclado. Antes que me olvide, cuando estoy cocinando una carne y una barrio, pero no están tapadas, ¿qué pasa? Los vapores se juntan arriba. Sí, no hay problema. En la campana. Hay que tener un poco de cuidado con eso, especialmente si estoy cocinando en una olla carne y en la otra leche. Si puse las dos ollas en las hornallas. Al mismo tiempo. Si están tapadas bien con tapa, cada una, No hay problema. entonces en un principio no hay problema porque a filo que se toquen, no hay transmisión de gusto de metal a metal. Pero si están abiertas y salpica y hay vapor que va de aquí para allá, eso ya es problema. Entonces hay que tener cuidado y tratar de no cocinar carne y leche a la vez, al mismo tiempo. A no ser que están bien tapadas y un poquito lejos una de la otra. ¿Sí? Una separación. Una separación. Poníamos una separación. Top. Ya. Entonces, Una bandeja. si la olla ya pasaron 24 horas, la tapa, cociné leche hace 24 horas, entonces volvimos a lo mismo. El gusto de leche ya no es leche. Entonces la tapa se vuelve taref, ¿sí? Pero la olla y la comida de la olla están permitidas. ¿Por qué? Porque el gusto de la tapa es un gusto que no es un gusto que prohíbe. Entonces por eso la comida de carne y la olla de carne se quedan permitidas. Pero la tapa ahora recibió el gusto de la carne y por eso se volvió taref. Entonces la tapa hay que hacerla kasher. ¿Quiere que le traiga un cafecito para que baje la cosa? ¿Qué? ¿Has comido mucho? ¿Es leche batiomá o no? No. ¿No quiere tomar algo? Está bien. Que si usted se enferma, yo me enfermo. La pregunta es qué pasa si una persona puso la olla, la tapa, e inmediatamente se dio cuenta que se equivocó y la sacó.
la pasa por agua fría. Al momento ¿Qué tiene que haber pasado para que la tapa se vuelva prohibida? que hierva la carne, ¿Cómo? Con el calor, con el calor. El vapor. No vapore y Ya bueno. fue. si la carne todavía estaba en frío, Entonces, si yo saqué la tapa inmediatamente, antes de que la tapa logró transpirar, ¿sí? Entonces, hay que fregarla, ¿no? Limpiarla bien. sí. Aquí dice de que, ¿cómo se calcula eso? Que si yo ya veo que hay gotas de vapor en la tapa. Sí, está mojado. Mejor. El Ahí vapor ya, ya se condensó. mejor. Ya pasó Eso tiempo ya suficiente. significa que es Para tarea. acá ya pasó tiempo. Pero si no, si yo puse la tapa pero la saqué inmediatamente, antes de eso, todo está permitido. Y la tapa, pashut meot, hay que lavarla y ya, no hace falta hacerla kasher. Después hay preguntas: ¿qué pasa si la tapa no es jalabi o besari, sino que es parve? ¿Qué pasa con la tapa? ¿Sí? Entonces, si yo tapé con una tapa de una olla parve, una olla jalabi, ¿qué se volvió esa tapa? Jalabi. Y si tapé besari, ¿qué se volvió? Besari. Entonces inmediatamente o hay que kasherizarla para volverla parve, o hay que señalizar de que esta tapa ya no es parve, y la próxima vez que la use sepa si es de carne o de leche, para no confundirme y volver a hacer problemas otra vez. Y aquí no aplica si se lo lava y se espera 24 horas y regresa a ser parve. No. No. ¿Aún siendo de vidrio, rap? ¿Ah? ¿Aún siendo de vidrio? Todo vidrio es un tema que lo dejaremos para la próxima. El vidrio es un tema complejo, ¿sí? En un principio, según el Shulchan Aruch, el vidrio no absorbe. Para uno. Entonces, Para algunos. Para ti. Para alguno. la pregunta es qué tipo de vidrio, de qué vidrio había el Shulchan Aruch, si es el mismo vidrio que tenemos hoy en día, que es Pyrex, que es Pepir, con los diferentes tipos. La mayoría ahora de las ollas viene con cristal y se ve, viene con un agujerito en medio que es por donde sale el vapor. Mejor. La mayoría de No. lo que yo compro Entonces, últimamente, yo hablo en teoría. En teoría, teoría. ¿sí? No en práctica. En teoría, un sefaradí puede tener una sola olla en su casa. De vidrio. De vidrio. Entonces, cocinó de leche, terminó de cocinar, la limpió bien, la enjabonó y ahora quiere cocinarse después de 10 minutos carne. Puede. Terminó de cocinar la carne y ahora quiere cocinar algo de leche, que haga lo mismo. Que limpie bien la olla y después de 10 minutos que cocine su leche. Así puede tener un sefaradí, y con lo mismo con los platos de vidrio, y lo mismo si tiene cubiertos de vidrio, Es más todo barato. es más barato. de los climas. Y no hay Porque el que problema, lava, el que limpia. y no tiene, aquí no hay 24 horas, nada, porque Pashut Meot, según el Shulchan Aruch, el vidrio no absorbe. Si es Pyrex, no. ¿Ah? Si es Pyrex, no. Yo no entro ahora en el detalle, yo hablo en la idea Yo que sé qué general. vidrio me dice el Sí, Shulchan Aruch. ¿ah? Yo que voy a saber qué vidrio me dice el Shulchan Aruch. Si tú dices que no sabes qué es el vidrio, hay que decir es el mismo vidrio que fue siempre toda la historia. El vidrio no cambió, es el mismo vidrio. el vidrio ¿Eh? cambió. Cambiaron fue las marcas. Top. Señores, antes de bajar al Rab Bigón, unas cositas. Las cajas. Acuérdense que todo es solo de leche a carne, no es, es todo de carne a leche, no es leche a carne. Y es lo mismo en la con que el scotch, como que la